Hola, encantada de saludarlos. Como les decía, esta semana en nuestra comunidad en WhatsApp, ya esta semana estaríamos retomando nuestra actividad académica. Y nuestro tema de hoy, pues soy abogado y cuál es mi lugar o mi rol en el conflicto de mi cliente. Es un tema muy interesante porque a partir de él podemos desarrollar conceptos que nos aportan para la salud mental, para disminuir nuestros niveles de estrés y para poder acompañar a nuestros clientes desde un lugar de mayor servicio, de mayor amor eh, y más desprendido, ¿sí? Entonces, bueno, bienvenidos, bienvenidas. Este video es útil no solamente para los abogados que litigan, sino también para los abogados corporativos, para los abogados in-house. Y vamos a hablar un poco de por qué también para todos nosotros en general es útil. ¿Listo? Bueno, entonces bienvenidos aquí. Vamos a comenzar. Hoy les traigo 4 elementos para que podamos abordar este tema que les propongo. Tengo aquí pues mis noticas, me excusan que eventualmente no mire a la cámara, sino que mire para que no se me vaya a pasar ninguno de los puntos que traigo preparado para hoy. Muy bien, vamos a empezar. El primer punto con base en el cual yo quiero pues como que arranquemos, o el primer punto de reflexión tiene que ver con un aspecto que yo de alguna manera venía mencionándoles en el espacio que veníamos desarrollando el año pasado, cuando hemos hablado de este ser abogado con propósito, ¿sí? De este ser un abogado auténtico, de este ser un abogado singular. De hecho, si bien hemos hablado de ser un abogado con propósito, estamos hablando de ser un abogado singular. Así pues lo hemos venido manejando desde el año pasado. Entonces, en ese camino de ser un abogado con propósito, lo primero que yo tengo que comprender, o la primera comprensión que estoy invitada a hacer, es que el conflicto con el que llega mi cliente es su conflicto, no es el mío. Ahorita, aquí voy a hacer una salvedad, ahorita vamos a hablar de cómo sistémicamente ese conflicto sí me impacta y cómo ese conflicto sí trae una información para mí y cómo yo sí hago parte de todo este sistema. Sin embargo, en este primer punto, en este primer paso, yo quiero que nos enfoquemos es en que esa necesidad, esa situación o ese conflicto es del otro y no es mío. Y porque quiero que nos metamos como esta idea muy bien en la cabecita. ¿Por qué lo digo así? Porque es que a veces cuando empezamos a explorar esos lugares de los que actuamos, y yo lo mencionaba el año pasado, cuando empezamos a actuar o desde la víctima, o desde el victimario, o desde el salvador, es porque nos estamos tomando personal también el conflicto que es de nuestro cliente. Lo estamos tomando como si fuera para nosotros y empezamos a asumir unas cargas que todavía no nos corresponden, o que de hecho ni siquiera nos corresponden, que todavía no, que de hecho ni siquiera nos corresponden. Entonces, cuando actuamos desde el lugar de la víctima, empezamos en un proceso de identificación con nuestro cliente, como que él lo que está sufriendo de alguna manera también lo sufro yo. Y lo vemos como el pobrecito, el pobrecito que vive esto y nos duele a nosotros como si fuéramos él. Y esto yo quiero que lo comprendamos muy bien, no solamente los abogados que litigan o no solamente los abogados que hacemos asesoría para personas naturales, sino también los abogados que hacemos asesoría corporativa externa y los abogados que son in-house o que son abogados corporativos. Algunas veces nosotros, imaginémonos un escenario tan simple como la negociación de un contrato, de un tema de importaciones, un tema de comercio exterior, una negociación que de alguna manera está sufriendo una pequeña discordia en los términos de la negociación, ¿sí? Y en los términos sobre la entrega o en los términos de producción, y estamos ahí los abogados. Y a veces estamos tan vinculados con este sentimiento de lo que significa la empresa para nosotros, o también con este sentimiento egoico de que lo sabemos todo, de que lo podemos todo, de que lo manejamos, de que manejamos la norma, manejamos los conceptos, manejamos el tecnicismo, que se nos va olvidando
que lo que estamos haciendo ahí en ese momento es prestando un servicio desde lo que somos a partir de lo que sabemos. Y comenzamos a identificarnos de manera no profesional, sino de manera personal con la situación y empezamos a generar un roce que muchas veces inclusive hasta puede entorpecer la negociación. Yo no sé si ustedes recuerdan o lo han vivido, yo lo sufría mucho cuando era gerente legal, como los abogados y cómo a veces las personas que trabajaban en el área comercial o en el área de producción, a veces nos decían, pedían la ayuda o el acompañamiento de los abogados y del área legal, pero nos decían, nos pedían especialmente que los acompañáramos y que contempláramos la importancia de la negociación para que no fuéramos a generar o a causar un roce en la negociación. Esas cosas pasan cuando al abogado se le olvida que lo que está haciendo ahí es un acompañamiento y se lo toma personal. Lo decimos coloquialmente, se lo está tomando personal, pero es que ese tomárselo personal hay que hilarlo todavía más delgado, porque no es que el abogado diga, sí, es que ese negocio es como si fuera mío. No, es que lo está sintiendo así, pero porque está ocupando un lugar que todavía no le corresponde, un lugar que no le corresponde porque no lo está viendo desde su capacidad de servir, sino que lo está viendo desde o algo que le está generando en su inconsciente una posición de dolor, de identificación con la víctima de la situación, con la parte, la parte menos fuerte, la parte más desfavorecida, la parte más indefensa de la negociación. Ahí es cuando el abogado está adoptando una posición de víctima. Pero también puede ocurrir que entonces el abogado adopte la posición del victimario, que es una posición en la que es crítico, es más crítico aún, es juzgador, se pone inquisidor, es que ustedes, se pone, como acabo de decir, también acusador, ¿sí? Tratando de poner en el otro, en la otra parte interesada, no lo vamos a decir en la contraparte porque no sonaría de una manera reconciliadora y armónica, sino poniendo en el otro interesado en la negociación unas cargas de responsabilidad que van más allá de las que al otro interesado le corresponden, porque en toda negociación somos corresponsables, ¿sí? El otro y yo tenemos un porcentaje de responsabilidad equivalente, tú tienes un 50, yo tengo un 50. Esto aplica para las relaciones personales, para las relaciones comerciales, para las relaciones laborales, en fin, familiares. Entonces, el abogado victimario tiende a olvidar este equilibrio en la relación y se pone en una posición inquisidora, juzgadora, acusadora, culpabilizando al otro y haciéndolo responsable aún de su propia parte de responsabilidad, ¿sí? Y el abogado, en cambio, que adopta un lugar de salvador, lo que hace es querer salvar a su cliente de la situación, eh, haciendo también responsable al otro del 100% de la responsabilidad, pero en este caso además poniendo a su cliente en un lugar de inferioridad. Entonces, digamos que hay una franja muy delgada entre adoptar un lugar como abogado victimario y adoptar un lugar como abogado salvador, ¿sí? Porque este abogado victimario, además de poner la responsabilidad en el otro, lo que está buscando es hacer que el otro en últimas termine siendo una víctima de la situación, ¿sí? Es decir, entrega la responsabilidad, pero además hace que el otro termine en una condición de inferioridad o en una condición
de menor aporte en la negociación a partir de la forma como se está construyendo la relación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque estas cosas lo único que van a hacer es deteriorar nuestra imagen y nuestra marca personal. En esto pues yo quiero ser muy enfática porque, bueno, el año pasado yo venía hablándoles de esto, de la importancia de cuidar nuestra marca personal. Un abogado auténtico, un abogado singular, es un abogado con propósito, es un abogado que es capaz de tener aquí en su mente todo el tiempo que él está construyendo una imagen, una marca personal que está proyectando en otros y que quiere conservar, que quiere cuidar, ¿sí? En esa medida, para cuidarla, para conservarla, no estoy diciendo que deje de ser él. Ojo con lo que estoy diciendo. Jamás estoy invitando a que deje de ser él, porque dejaría de ser auténtico. Simplemente lo que estoy diciendo es que en la medida en la que guarde su lugar y deje de identificarse como parte del problema, entre comillas, sí, porque pues en otros escenarios hemos hablado ya, porque no me gusta llamar estas situaciones como problema, deja de identificarse con estas situaciones y se compromete desde su lugar con un adecuado servicio. Cuando yo dejo de personalizar o de identificarme con el problema, con el asunto, con la necesidad del otro, sea mi jefe, sea mi empresa, sea la empresa para la que trabajo, sea mi cliente, yo soy capaz de tener un panorama más amplio de la situación, me desligo, lo miro de manera objetiva y puedo incluso ser aún más propositivo, puedo ser más creativo, puedo tener mayor libertad y mayor apertura para las soluciones. ¿Listo? Entonces, primer punto, entiendo que el conflicto que viene a mí es un conflicto del otro, no es el mío. Y dejo de identificarme con él y en esa medida evito al máximo ponerme en el lugar o de salvador o de victimario o de víctima. Bien. Segundo elemento, evito continuar con el círculo karmático de la situación. Y aquí me voy a poner un poquito metafísica con el permiso de ustedes, ¿sí? ¿Y por qué traigo este término de karmático? Bueno, vamos a hablar pues de las consecuencias. Evito continuar con el círculo de las consecuencias y con el círculo de las consecuencias negativas de la situación. Y ahí procuro aplicar un principio que es un principio que se denomina el principio de no reacción. Ojo que este principio no significa el no resultado, ¿sí? Ya vamos a hablar de eso. Cuando yo hablo de aplicar el principio de no reacción, lo que estoy diciendo es que si mi cliente o si la otra parte interesada, vuelvo y digo, que se entiende pues que es la contraparte, pero yo prefiero llamarlo desde un lenguaje más reconciliador, la otra parte interesada, si yo comprendo que la otra parte interesada está teniendo una actitud o un comportamiento que puede traer efectos negativos para la relación y con impacto en la relación jurídica o en la relación negocial legal, yo desde mi rol como abogado asesor procuro encontrar un comportamiento o privar a mi parte, ¿sí? O a la parte que yo asesoro de un comportamiento que continúe con ese círculo de consecuencias negativas, ¿sí? Sistémicamente hablando, voy a traer acá un poco de la filosofía hellingeriana. Sistémicamente hablando, Bert Hellinger nos enseña cómo guardar el equilibrio de las relaciones y dice, bueno, cuando te dan, tú das el equivalente. Cuando te dan más, trata de dar un poquito más tú también para ir manteniendo el equilibrio. Cuando te dan menos, ¿sí? Trata de dar un poquito menos, pero no tanto menos hasta el punto que la relación se estire y que la relación se rompa, ¿sí? Entonces, pues para decirlo de una manera que yo pueda hacerme entender en este video. Entonces, la invitación aquí es a romper justamente con ese círculo de consecuencias negativas en la relación negocial o en la relación legal, de tal manera que podamos permitirle a la otra parte o a la otra parte interesada también ir haciendo reflexiones y ciertas concesiones hasta el punto de que logremos poder encontrar un punto de encuentro y posiblemente reconciliador de la relación.
¿Y por qué insisto esto? Porque es que un abogado con propósito, que es de lo que hemos venido hablando tanto el año pasado y lo que yo les insisto tanto en los cursos, un abogado con propósito es un abogado con sentido de la vida. Recordemos que hay una diferencia entre el propósito y la misión y el rol, ¿sí? Recordemos que el propósito me habla es de la expansión, del crecimiento, de la posibilidad que tiene el universo de que crezcamos, de que nos expandamos, de que seamos más y mejores cada día. De eso es de lo que hablamos cuando hablamos del propósito. El rol y la misión ya tiene que ver con más propiamente con lo que hacemos. Entonces, cuando yo estoy procurando conservar las relaciones, lo que estoy haciendo es contribuyendo a ese propósito expansivo del universo, ¿sí? A ese propósito de crecimiento, de amor del universo, porque es que es el propósito mayor del universo, el propósito de amor. Pero yo no puedo venir aquí pues en un tema legal decirles, bueno, trabajemos por el amor, porque ustedes me dirían, ¿qué es esa relación qué es esa visión tan romántica de esto cuando hay que ir a lo práctico, ¿sí? Entonces, y me perdonarán y dirán, pues esa abogada tan rayada, voy a usar ese término. Pero lo que quiero decirles es que en la medida en la que yo conservo la relación, estoy contribuyendo al propósito y hago que mi función o que mi rol legal tenga un sentido mayor, tenga un propósito. Y esto no significa que yo no vaya a poner límites, porque guardando el equilibrio, si la otra parte tiene, en lugar de reducir su comportamiento agresivo o su comportamiento atacante o su comportamiento beligerante, por decirlo también de alguna manera, lo que hace es incrementarlo, entonces yo, siguiendo la filosofía hellingeriana que era de la que les estaba hablando ahorita, yo lo que tengo que hacer es irme corriendo también para ese extremo, un tanto menos, hasta el punto en el que yo pueda ir poniendo un límite, pero sin irme tanto que aumente las consecuencias negativas y termine deteriorando o haciendo que la relación se rompa. Al máximo, mi rol o mi tarea como abogado con propósito es salvaguardar la posibilidad de mantener el equilibrio en la relación, en la negociación, en la relación legal, mantener ese equilibrio y permitir que haya una reconciliación de la relación, ¿sí? Eso además me hace ser un abogado más eficiente, me hace ser un abogado más empático, hace inclusive que eventualmente la otra parte quiera también contratar mis servicios y lo he visto más de una vez, no solo porque yo lo he vivido, sino porque también lo he visto en otros abogados que gracias al cielo, gracias al universo, ahora también están aplicando esta filosofía en su ejercicio diario. Es como si el mundo, precisamente en este sentido de expansión del que estamos hablando, empezara a generar mayores posibilidades de contratación de servicios. Bueno, discúlpenme, yo tengo mascoticas, así es que agradezco por su comprensión. Eh, el mundo, el universo, el devenir, el destino, no sé, como ustedes lo quieran llamar, pues eso es discusión de otro escenario, empieza a generar también mayores posibilidades para que este abogado expanda sus posibilidades de servicio, ¿cierto? O sea, empieza a generar, lo corrijo, las posibilidades para que este abogado tenga mayores entornos donde pueda desempeñarse y prestar sus servicios. Muy bien, entonces les decía yo ahorita que evitar continuar con este círculo de consecuencias negativas o con este círculo karmático, pues como lo llamé, sin pretender ponerme como metafísica en el tema, no significa que no busquemos los resultados. Listo. Es decir, principio de no reacción no significa que no hayan resultados. Recordemos que nuestra labor fundamental como abogados, si bien nosotros guardamos una obligación de medio en el servicio y no de resultado, pues sí buscamos unos resultados. Pero entonces, ¿cuáles son los resultados que nosotros esperamos poder lograr y poder concretar? Precisamente los que tienen que ver con la relación y con la estabilidad y la paz y la seguridad de mi cliente. ¿Sí?
Los resultados que nosotros buscamos no tienen que ver con el sentido de un fallo. Obviamente, si estamos contratados para lograr el objetivo de una demanda, por ejemplo, pues tenemos que darlo todo éticamente hablando para lograr ese resultado, ¿cierto? Pero al resultado al que yo me refiero realmente y con mayor sentido es a ese que tiene que ver con ese sentimiento con el que el cliente se va después de, ¿sí? Hasta donde mi tarea o mi función como abogado contribuyó a que mi cliente fuera una empresa o fuera una persona natural que está en un conflicto legal, se sintiera más o se sintiera menos tranquilo con la situación, se sintiera más o se sintiera menos responsable y corresponsable de la situación, corresponsable, hasta donde yo contribuí a que mi cliente tomara más o menor conciencia de que es necesario que se empodere de sus asuntos, hasta donde yo contribuí a que mi cliente viera esta situación de conflicto más desde el adulto y menos desde el niño. Y si bien ustedes me pueden decir, pero es que para eso no nos contratan para hacer una tarea legal. Yo quiero que ustedes comprendan que un abogado con propósito, o por lo menos es el mensaje, la invitación que me he esforzado pues como por transmitir en este último año, tiene que ver con que un abogado con propósito, un abogado con sentido de lo que hace, es un abogado que comprende que no solamente está ahí por lo que hace, sino también por lo que es, y que está conectado con este propósito de crecimiento o expansión del universo, en el sentido de entender que cuando la vida, él mismo, un cliente, lo ponen en ese lugar, lo están poniendo primero por lo que es y por medio de lo que es para lo que hace. Quiero que esto nos quede muy claro. Cuando yo llego a prestar un servicio, cuando yo soy contactado para prestar un servicio, cuando alguien le dice a otra persona de mí, es que es un abogado bueno, es un abogado muy bueno, ve donde ese abogado, está hablando de lo que ese abogado es, de su sentido de responsabilidad, de la manera como aborda a sus clientes, de la manera como litiga, de la manera como estudia, de la manera como se comunica, de la manera en que proyecta su saber, su ser, su deseo de colaborar y de servir al mundo. Y a partir de ahí lo encaja con lo que hace, ¿sí? Pero no es al contrario, ¿sí? Eh, Normalmente no se dice, ve donde ese abogado que sabe mucho, ¿sí? Hay abogados que pueden saber mucho, pero estar escondidos, todavía no haber desarrollado todo su potencial, tener miedos, eh, y en esa medida todavía están restringidos al servicio, ¿sí? Entonces, un abogado con propósito, que está conectado con este sentido del cero, de expansión del universo, del propósito del universo, es un abogado que ante todo sabe lo que es y que se comunica y sirve desde lo que es. ¿Listo? Muy bien. El tercer punto que traía para esta conversación es que un abogado con propósito que quiere tener un lugar claro dentro de la necesidad de servicio de su cliente o dentro del conflicto de su cliente, es un abogado que observa amorosamente el conflicto. ¿Qué significa eso? Ustedes me van a decir, pero en medio de semejante problema que a veces estamos metidos, ¿cómo vamos a ver amorosamente ese conflicto? Y esto es muy sencillo. Es ser capaz de ponerse por encima de la situación. Voy a volver a traer los temas que traía ahorita. Si usted lo quiere ver así, también lo puede ver. Es ser capaz de elevar su nivel de vibración emocional sobre el tema, verlo por encima de lo que realmente está pasando, verlo empáticamente, verlo misericordiosamente, entender que todo conflicto lo que busca principalmente
es que nosotros continuemos creciendo, expandiéndonos, cumpliendo nuestro propósito, que todo conflicto lo que busca es enseñarnos algo, que todo conflicto lo que busca es hacernos mejor personas. Y cuando yo como abogado entiendo esa situación, soy capaz de ver no a dos partes confrontadas, sino que soy capaz de ver a dos personas que están en medio de una situación que los está invitando o que las está invitando a crecer, ¿sí? A crecer. Y si yo veo que tengo ahí dos partes o dos personas o dos situaciones que lo que están buscando eh, es el crecimiento, que lo que están buscando es ser mejor, lo que están buscando es tener mejores condiciones de vida, lo que están buscando es tener mejores posibilidades, lo que están buscando es ser más abundantes, lo que están buscando es ser más prósperas. Eso es lo que buscamos todos los seres humanos, aún en medio de los conflictos legales, en medio de una herencia, en medio de una demanda laboral, en medio de una demanda, de un tema comercial, en medio de un contrato. Todos los seres humanos, en medio de cualquier situación legal, estamos buscando satisfacer los tres ejes principales: amor, salud y economía, ¿sí? O finanzas, ¿sí? Entonces, cuando yo veo amorosamente ese conflicto y veo que lo que hay en el fondo es un propósito mayor de expansión y crecimiento, como lo tengo yo como abogado, como lo tiene el abogado de la otra parte, como lo tiene mi cliente, como lo tiene la otra parte, como lo tiene la situación misma, soy capaz de ponerme por encima de esto y vuelvo y digo lo que dije ahorita: buscar soluciones más creativas, ¿sí? Y tener una condición mental, primero más apta y segundo más saludable inclusive para mí, ¿sí? Porque estoy menos desde el juicio, estoy menos desde el enojo, estoy menos desde el dolor, dejo de identificarme con la víctima, con el victimario o con el salvador, y puedo tener una visión más clara tanto del, excúsame, vuelvo a usar este término, del problema como de la solución. Y en cuarto lugar, y esto es muy, muy, muy importante para nuestro propio crecimiento y nuestro propio desarrollo personal, tomo el aprendizaje que me trae esta situación. Y ustedes me van a decir, ¿por qué? Porque sistémicamente hablando, ahora sí, yo hago parte de esto. ¿Sí? Recuerden lo que les decía al principio, el conflicto es del otro. ¿Sí? Sin embargo, yo hago parte de esto y sin embargo esto trae información valiosa para mí. Puede ocurrir, por ejemplo, eh, casos como que dentro de tu propio sistema, dentro de tu propio sistema familiar, dentro de tu propia información transgeneracional, hayan elementos que tienen que ver con ese caso en particular. Entonces ustedes me van a decir, pero si yo soy un abogado penalista que estoy defendiendo un caso de hurto, significa que en mi casa entonces hubo hurtos contra alguien, que mi familia, alguien de mi familia le hurtó a alguien. Pero también puede ocurrir, que es de lo que les quiero hablar, que ustedes en su sistema familiar hayan sufrido, por ejemplo, un hurto, una situación de abuso económico, y que precisamente esa situación esté viniendo para mostrarles alguna información que es necesario que su sistema lo vea a través de ustedes. No significa que ustedes hayan sido los victimarios o las víctimas de la situación, no es literal que llega. Vuelvo y digo, entonces si yo soy un abogado penalista que está defendiendo a una persona que incurrió, que cometió un delito de hurto, significa que literalmente significa entonces que en mi familia hubo alguien que cometió un delito de hurto. No necesariamente. Puede que esa sea la forma de expresar la situación, o también puede ser que fue al contrario, puede ser que ustedes en el sistema familiar fueron víctimas, digámoslo así, de una situación de abuso, de abuso financiero, de abuso económico. Puede ser también que es necesario que tú como abogado
sanes esa situación que está con la información transgeneracional ahí, que se está haciendo evidente, y en la medida en la que tú vayas sanando, liberando el dolor, liberando las emociones que estos casos te están representando, tú vas avanzando y ustedes podrán ver, estoy segura que si alguno de ustedes se toma esto que estoy diciendo con un poquito de apertura mental, porque también puede ocurrir que algunos digan, pero ¿qué se, qué, bueno, y vamos a ver otro término, está más rayada que sale con esto. Pero los abogados sistémicos, si hay alguno de ustedes que me está escuchando, sabe que desde la teoría sistémica esto es cierto. Bueno, me perdí un poco en la idea que estaba diciendo, qué pena, la voy a retomar. Entonces les estaba diciendo que la información que viene a traerme la situación en cuanto a las emociones que me genera, en cuanto a los pensamientos que me genera y cómo yo me abro a ver qué es lo que me está enseñando, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal, me permite de alguna manera liberarlo de mi propio sistema familiar, ¿sí? Sin necesidad de entrar a escudriñar o sin necesidad de entrar a esculcar y decir, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Quién fue el ladrón? ¿Quién fue el que robó? ¿A quién le robaron? Porque esto tiene que ser pues como con sumo respeto y con sumo amor por lo que es mi sistema, mi propio sistema familiar. ¿Listo? Entonces, primero yo me pregunto, ¿esta situación qué me está enseñando? ¿Qué es lo que me está mostrando para mí a nivel personal? Simple, es muy sencillo. No tengo que ir a esculcar ni en mi vida familiar, ni a preguntarle a mis papás, ni a mis abuelos. No, simplemente hago el ejercicio. ¿Qué es lo que esto me está enseñando a mí? ¿Sí? Y ahí sí, como yo hago parte del sistema, ¿de qué venía a hablarme esta situación sistémicamente hablando? ¿Sí? Y también, ¿de qué sistema hago parte? Del sistema del conflicto. Y en esto quiero ser muy clara. Porque cuando este caso, cuando esta consulta, cuando este tema llega a mi escritorio, sea un contrato, sea una consulta, como digo, sea una defensa, sea un tema de litigio, cuando este caso o este negocio o este asunto llega a mi escritorio, la información que yo traigo a nivel profesional y personal ya entra a ser parte de esa situación y de la misma solución, sistémicamente hablando, y ya esto es de teoría de los sistemas y no estoy hablando de la filosofía hellingeriana, sino que estoy hablando de pensamiento complejo y de teoría de la complejidad. Eso ya es epistemológico y cualquiera de ustedes puede ir a estudiarlo y consultarlo. Entonces, yo ya estoy haciendo parte de ese sistema del conflicto y mi función, mi labor, mi rol, y aquí sí estoy hablando de mi rol como abogado, es adoptar una posición responsable frente a lo que está sucediendo, ¿sí? Y ser responsable de lo que está sucediendo es buscar responsablemente las soluciones. Y buscar responsablemente las soluciones es buscarlas desde la conciencia, es desde la contribución, vuelvo y digo, a la expansión, al desarrollo, al crecimiento de este propósito de amor, de reconciliación que tiene el universo y que tiene el mundo entero. ¿Sí? Porque el crecimiento solamente se da a partir de la empatía, a partir del amor, a partir de la consideración, a partir de las sinergias. ¿Listo? La única forma de que la vida se expanda y continúe avanzando es a partir de las sinergias, de los encuentros, de las reconciliaciones, del amor, del perdón, de la solidaridad, de la empatía, de todos estos valores que cada uno de nosotros contiene. Entonces, ser un abogado con propósito es ser un abogado consciente de eso, de que yo me conecto con ese propósito y contribuyo a una solución sensata, razonable, expansiva, empática, algo que sea realmente una solución. Me conecto con los intereses, me conecto con el deseo profundo de mi cliente y de la otra parte, que como les decía al principio, estoy absolutamente segura, porque siempre es así, todos los seres humanos básicamente buscamos tres cosas: equilibrio en la salud, equilibrio en el amor, equilibrio en el dinero.
no buscamos otra cosa. El fondo de todos los conflictos está ahí. Entonces, cuando yo me conecto con eso, con el verdadero interés, porque el interés no es ganar el proceso, el interés no es firmar un contrato, el interés detrás del contrato es la utilidad y la rentabilidad que eso le va a dar a la empresa. El interés detrás de ganar un conflicto por una custodia de familia es por el tema de la salud y el equilibrio de la familia, de una custodia de un menor, perdón. ¿Qué es el interés real y cómo yo puedo contribuir a una solución real? Eso es lo que hace un abogado con propósito. Ese es el lugar que ocupa un abogado con propósito en medio del conflicto del cliente. ¿Listo? Que trae y que contiene información sistémica para su propia vida. ¿Listo? Conflicto del que él como profesional también hace parte, conflicto al que también está llamado a aportar, porque justamente, eh, perdón, a aportar a la solución, no aportar al conflicto, a aportar a la solución, porque justamente es un abogado que ejerce con sentido y con propósito. Bueno, mi nombre es Paula Andrea Castrillón, recuerden, soy abogada, coach, mentora, estoy aquí pues a su servicio. Estamos trabajando este tema tan hermoso de ser un abogado con propósito. Los quiero muchísimo. Espero que nos veamos la próxima semana con todos estos contenidos pues que estamos generando. Los quiero, les mando un beso. Ya saben pues cómo me encuentran por el correo electrónico. Se los dejo ahí abajo también en los comentarios de este video. Y cualquier cosa, por favor, comenten el video, estaré leyéndolos. O si quieren, pues me pueden escribir también. Un beso, un abrazo, chao.